el plato fuerte. El encuentro de este día en Palacio Nacional va a ser trascendental, Arlene. ¿Por qué? Es un encuentro que está conformado por representantes de ambos gobiernos, de México y Estados Unidos, pero también estará presente el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Coordinador Empresarial de Estados Unidos, la American Chambers. Y por ello, el día de hoy se van a ver varios temas, como lo adelantabas. Y es que algunos empresarios de Estados Unidos han dado declaraciones acerca de que hay preocupación por la reforma al Poder Judicial, si esto va a afectar las inversiones, si no va a haber certeza jurídica. Cosa totalmente falsa. Hay mucho ruido en los medios de Estados Unidos como los hay en México y hoy se reitera que somos los principales socios comerciales uno del otro y que la reforma al Poder Judicial, por el contrario del ruido informativo que hay, fortalece la certeza jurídica que tienen las inversiones en nuestro país, Arlene. Así es, Miguel. Y algo que es muy importante es que el TEMEC, que es justo este tratado internacional, representa al 30% de la economía mundial. Y entre México y Estados Unidos, cada minuto, es decir, en cada momento que usted nos está escuchando y cada minuto que nos está escuchando, se destinan 1.5 millones de dólares entre ambos países. Esto, sin duda alguna, nos posiciona entre el 12º lugar con más economía del mundo. Crecimos a lo largo de 2023-2024 un casi 5% de las inversiones que hay entre México y Estados Unidos. Esta reunión es muy importante para hablar de estos temas y justo lo mencionaba el secretario de Economía respecto a las elecciones de los jueces en Estados Unidos. Y como dato interesante, Brian Cohen, que es uno de los jueces más importantes en materia penal, que justo es el juzgador de Genaro García Luna, que el día de mañana va a tener su sentencia, él fue electo durante su proceso en California por el pueblo de Estados Unidos. Lo hicieron muy bien, lo eligieron muy bien y eso mismo deseamos para el pueblo de México. La presidenta destacó los datos duros de, como lo mencionas, México pasó en los últimos años de la economía número 15 a la economía número 12 y México y Estados Unidos son el 30% de la economía en el mundo. Así lo destacó la presidenta. Ayer estaba viendo unas cifras. Los tres países representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Y en efecto, Estados Unidos es la economía más fuerte, pero México pasó de ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo. Y la relación comercial es cada vez más importante. Entonces, lo que queremos es que haya certidumbre, que haya confianza y creo que va a ser un esfuerzo muy, muy importante para el inicio de este gobierno y además pues esperamos que se anuncien varias inversiones. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que son más de 240 líderes, empresarios los que van a estar presentes desde inversión, facilitación de comercio, se va a ver el planteamiento del TEMEC, que por cierto, Arlene, es una reunión que se realiza año con año, porque algunos medios dicen, los empresarios están preocupados y pidieron esta reunión. No es verdad, esta reunión se realiza cada año y, por cierto, el TEMEC, de acuerdo al propio TEMEC, se tiene que revisar periódicamente. O sea, es una reunión que ya estaba programada y se esperan buenas noticias porque se esperan anuncios de inversiones. Así lo destacó el secretario de Economía. Es el más exitoso que ha habido en la historia. Tenemos 240 dirigentes de empresas de ambos países. ¿De qué sectores? Servicios financieros, salud, energías renovables, turismo y automotriz. ¿De qué se va a tratar hoy el diálogo? Principalmente, número 1, inversión. Número 2, facilitación del comercio fronterizo. Número 3, energía y cambio climático, que esto también le ha dado mucho énfasis la doctora Sheinbaum. Servicios, principalmente digitalización y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, inclusión financiera e Internet para todos. Esto ha llamado mucho la atención este programa en los Estados Unidos. El día de hoy es como un banderazo para trabajar juntos las empresas de México y de Estados Unidos para defender, fortalecer, ampliar
el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Vamos a hacer equipo. En síntesis, buenas noticias para México tendremos hoy: inversiones, respaldo, confianza, visión común hacia el futuro. ¿Se acuerda usted cuando nos decían que compráramos dólares porque el peso se iba a devaluar? Y en este momento es de las monedas más posicionadas ante el dólar. Esto es importante para hablar de la relación bilateral que tenemos México-Estados Unidos. Así lo menciona el secretario de Economía. Que somos la región que tiene en este momento más éxito a nivel global. Solo tener presentes, México y Estados Unidos conforman una de las regiones más prósperas del mundo. Somos los principales socios comerciales el uno del otro. Somos el principal destino ambos de exportaciones. El tratado, como ya lo dije, es uno de los más modernos, más actualizados del mundo. Nuestra región fronteriza probablemente es la más dinámica en comercio y movilidad también en todo el mundo. Ahora, el comercio entre México y Estados Unidos sumó en el primer semestre de este año 415,000 millones de dólares. Esto es más, casi 4.8% comparado con el mismo periodo de 2023. Estados Unidos es el principal socio inversionista en México. Llevamos 13,800 millones de dólares al primer semestre, a corte del primer semestre del 24. Entonces, el socio número 1 es Texas, que esto luego hay que avisarle al gobernador Abbott, pero es el socio principal de México. El número 2 es California, y así sucesivamente. Entonces, esta es la geografía de cómo ha venido creciendo. Los empresarios, los inversionistas no tienen por qué preocuparse por la reforma al Poder Judicial en nuestro país. La reforma al Poder Judicial busca acabar con la corrupción que hay en ese poder, busca acabar con los privilegios y los lujos, los excesos que tienen los altos funcionarios en ese poder, y no tiene que ver con que se acaben las inversiones o que se vaya a atacar a los inversionistas. No tiene nada que ver con eso. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que la reforma al Poder Judicial busca sanear a este poder. Recuerda que en Estados Unidos se eligen algunas autoridades judiciales a través del voto ciudadano y que las inversiones en nuestro país están seguras, y se busca fortalecer el Estado de Derecho, las inversiones en nuestro país con la reforma al Poder Judicial. Así lo comentó. No tienen por qué preocuparse. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha dicho públicamente que tiene cerca de o más de 50% de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial. Y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México. Y justo en ese sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla de la preocupación que se decía tener en Estados Unidos. Pero recordemos que Estados Unidos, de sus 50 estados, 43 eligen a sus jueces impartidores de justicia. Lo que él dice, porque allá está bien y acá no. Y aquí yo le pregunto a todos los tecnócratas de derecha que dicen querer una democracia como la de Estados Unidos, pero cuestionan las políticas que se emplean como las que se hacen allá. Vamos a escuchar cómo lo mencionó. Primero, sobre la razón esencial que ya mencionó la presidenta, que es renovar el Poder Judicial, porque se han hecho reformas de otro tipo y han fracasado. Y el caso es que 30 años después, pues hay familismo, corrupción, dicho por los propios ministros de la Corte. Nadie cuestiona esa información. Entonces, la forma que se eligió para resolver ese asunto fue consultar al pueblo y esencialmente, pues dos tradiciones norteamericanas. El país que más elige jueces históricamente ha sido Estados Unidos. No hay elección partidaria.
El Partido Demócrata saca su lista, el Partido Republicano saca la suya. A nadie se le ocurriría, después de una centuria de eso, poner en tela de juicio el proceso de elección de los jueces. Es un cambio muy importante, muy relevante y va a salir bien. Concluyo. El día 29 de julio el presidente Biden sacó un artículo en el Washington Post diciendo: la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una crisis ética. Tenemos que ver cómo le vamos a hacer para hacer prevalecer un código de ética. Estoy hablando de Estados Unidos. Yo nunca había visto un pronunciamiento tan fuerte, ¿no? La forma mexicana, la vía mexicana para resolver esa crisis de ética que también tenemos aquí en nuestro Poder Judicial es la que ya se aprobó por el pueblo de México. Sería tanto como decir que allá es bueno y aquí es malo. ¿Cómo puede ser que allá sea bueno elegir a los jueces con voto ciudadano y aquí en México no? Ahí la contradictoria de algunos tecnócratas y voceros de la oposición. Por cierto que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recordó, como ya lo estábamos escuchando hace un momento, pero profundizó sobre este artículo de opinión que se publica en el Washington Post, que escribe, por cierto, el presidente Joe Biden, y habla acerca de esta crisis que hay en la Suprema Corte de ese país y expone la idea para cambiar la Corte de Estados Unidos por una crisis ética que está viviendo. Ahí está el artículo que se publicó, fue titulado como Mi plan para reformar la Corte Suprema y garantizar que ningún presidente esté por encima de la ley. Ahí tiene ese artículo que publica, que escribe el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bien. También, Arlene, se habló de otros temas en la conferencia matutina, se habló de la reforma al Poder Judicial, se habló de la crisis que se vive en nuestro sistema judicial, particularmente por las cabezas que hay en el Poder Judicial que favorecen a los delincuentes, que no preponderan el interés general de la población, de los mexicanos, prefieren dar la justicia a quien tiene para comprar. Hoy se mostró una gráfica muy interesante. Aquí la tenemos, Arlene. Así es, Miguel. Es importante resaltar que en 2023 el 37.3% de la población está privada de la libertad. Es decir, le están debiendo muchísimo al pueblo. Más del tercio de las cárceles mexicanas tienen un sector de población que no tiene una sentencia ni medida cautelar. E incluso, si lo vemos en un sentido de género, pues las mujeres nos vemos vulneradas con un 46.9% sobre un 36.7% entre hombres. Y esto es importante resaltar, porque también existen más de 86,000 personas que no tienen una dictaminación. Y más de 3,000 que ni siquiera están identificadas, tienen un estatus sin identificar. Es decir, están gritando, están dando el grito en el cielo, porque se están renovando 850 cargos que van a estar a consideración del mismo pueblo al que le deben tanta justicia en este país. Y ahí tenemos algunos trabajadores del Poder Judicial que dicen: nosotros velamos por la justicia, cuando hay tantas personas en este momento en prisión, con años en prisión, sin sentencia, sin poder resolver sus casos. En fin, Arlene, por ello, hoy se destacó que uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad es precisamente cumplimentar las órdenes de aprehensión. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum destacó qué es esto de cumplimentación y por qué va a ayudar a agilizar los temas de justicia en nuestro país. Uno de los objetivos se llama cumplimentación. Hoy preguntaba por qué a los abogados del gabinete, por qué se llama cumplimentación de órdenes de aprehensión y no complementación. Hay muchas órdenes de aprehensión que ya fueron emitidas por jueces que no se han cumplimentado. Entonces, una de las estrategias que hay es que justamente en los delitos de alto impacto se haga una estrategia para este proceso. Y esto ya está dando resultados en Sonora. Se trabaja con el Gabinete Federal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, sea Marina o Sedena, quien tenga la responsabilidad en cada estado, obviamente la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía Estatal, Secretaría de Seguridad del Estado. Entonces,
como lo planteé cuando presentamos la estrategia de seguridad, va a dar resultados. No es de la noche a la mañana, pero va a dar resultados la estrategia que estamos presentando. Sí, es difícil plantear los tiempos, pero que sepan los ciudadanos, los habitantes de Sonora, las y los sonorenses, que estamos trabajando permanentemente en coordinación con el gobernador y con la Fiscalía del Estado, que aunque tiene autonomía, no indica que eso no signifique coordinación, que es lo mismo de la Fiscalía General de la República. Y en otros temas, la presidenta menciona que el gobierno federal va a buscar eficientizar todos los trámites burocráticos, esos que nos hacen hacer filas por horas y que durante mucho tiempo pues habría sido un negocio factible para los gobiernos. Lo que busca la presidenta es poner la ciencia al servicio del pueblo y lo va a hacer mediante la Agencia de Transformación Digital, que va a estar encabezada por Pepe Merino. Este es una noticia buenísima para la ciudadanía, porque la mayoría de nuestros trámites ya los vamos a poder realizar en línea al alcance de nuestro teléfono y computadora. Vamos a escuchar cómo se presentó. Vamos a presentar la Agencia de Transformación Digital que vamos a crear, o que ya está en la ley orgánica. ¿Qué objetivo tiene esta agencia? Algo similar a lo que hicimos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno, que es disminuir trámites. Ese es uno de los grandes objetivos. Muchas veces un inversionista nacional o extranjero, una de las razones que plantea para no invertir en México es que tardan 2 años en hacer un trámite. Entonces, ¿qué queremos hacer? Disminuir el número de trámites, los tiempos de los trámites y concentrar trámites de tal manera que incluso los trámites municipales, estatales y federales puedan ser tratados a partir de ventanillas únicas. Entonces, esto va a ser muy importante. Este anuncio se los vamos a hacer hoy. Hoy se habló del INAI, de la desaparición de los órganos autónomos, particularmente del INAI. Recordemos que hay una reforma que está en el legislativo, que está avanzando, que busca desaparecer órganos autónomos, entre ellos el INAI. Y hoy la presidenta aclaró que si se va al INAI no quiere decir que ya no va a haber transparencia, que si un ciudadano hace una solicitud de transparencia ya no va a obtener la información. Cada institución pública, cada Secretaría de Estado, cada órgano público tiene que informar a los ciudadanos que así lo soliciten, y hoy se informó que la Secretaría de la Función Pública se va a transformar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Arlene recordó que, pues bueno, no es verdad que se vayan a desaparecer de un plumazo logros que se han tenido a través de los años, a través de luchas sociales, como es la transparencia. Dijo, eso se va a encargar de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Así lo explicó. La Secretaría de la Función Pública se transforma en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y ella va a presentar cuáles son los mecanismos para todavía garantizar que, es decir, de todo el avance que hay, todavía hay un trecho por recorrer para erradicar cualquier forma de corrupción, desde una manera preventiva y también de sanciones. De eso va a estar encargada Raquel, y también de la transparencia. Entonces, el que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno. Al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia. Y entre otros temas, la presidenta habría rechazado las políticas del pasado que presumían a México y vendían a la ciudadanía mexicana como mano de obra barata. Es decir, no se nos veía por nuestras capacidades y por nuestro talento, sino porque éramos baratos para el comercio exterior. Esto es algo que ella busca dignificar, sobre todo para también mejorar la calidad de vida de nuestras hermanas y hermanos, trabajadoras y trabajadores en el extranjero. Vamos a escuchar cómo se mencionó. Lo que queremos es que no sean como en el periodo previo al 2018,
donde lo que presumía México como su gran atractivo era la mano de obra barata, es decir, salarios bajos. Y nosotros no queremos que eso siga ocurriendo. Lo que queremos es que las inversiones no solo se traduzcan en un número que diga inversión extranjera directa, sino que se traduzcan en bienestar, en que las y los mexicanos vivamos mejor y que quien menos tiene tenga la posibilidad de tener una vida con todas las necesidades cubiertas. Y para eso también es la inversión privada, los programas sociales, ampliar la educación, el acceso a la salud y también la inversión privada que genere empleos con buenos salarios. Todo esto, Arlene, se va a presentar el día de hoy ante los empresarios de Estados Unidos y los empresarios mexicanos, la agencia digital. Se va a hablar de la fuerza de trabajo de los mexicanos y se va a exponer los buenos resultados que han obtenido las empresas extranjeras en nuestro país, porque la verdad es que a los empresarios extranjeros y a los mexicanos les va bien en nuestro país ahora, con esta nueva política humanista que dignifica el trabajo de los mexicanos, que ya no pone a México como una tierra de conquista, sino dignifica a los trabajadores. Y se habló, por cierto, Arlene, de las patentes. Se puso sobre la mesa este dato. De enero a septiembre de 2024 se han registrado 12.160 solicitudes de patentes. De ellas, 11.411 son solicitudes de patentes de extranjeros, es decir, hay desarrollo en nuestro país por parte de las empresas que vienen de otros lados y que tienen buena suerte, buena fortuna y buenos resultados en nuestro país. Así se comentó. De acuerdo con los datos del INPI, en lo que va de enero a septiembre de 2024, se han registrado 12.160 solicitudes de patentes, de las cuales 11.411 son de extranjeros y solo 749 son de mexicanos. En cuanto a solicitudes concedidas, hay 8.051, de las cuales 7.549 son de extranjeros y 502 son de mexicanos. Entonces, hay muy poco registro de patente nacional. Entonces, justamente lo que queremos es potenciar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, que permita que haya más registro de patentes y no solo el registro, sino el propio desarrollo tecnológico. Es una parte fundamental del desarrollo del país. Sin maíz no hay país, dicen las y los activistas, así como incluso la presidenta de la República, porque justo se va a presentar, se ha señalado un decreto en materia de maíz genéticamente modificado, que esto claramente vulnera al campo. Es una iniciativa importantísima en materia legislativa, en materia de políticas públicas, y la presidenta así lo mencionó. Lo que dice el decreto es que la siembra de maíz blanco en México no debe ser transgénico. Ese es en esencia. Después los diputados pusieron algunos otros temas que en realidad se está revisando en la Comisión de Puntos Constitucionales. Eso se va a mantener y por supuesto los estudios. ¿Por qué es importante? Tiene dos elementos centrales y es importante también por el tema comercial, porque se importa maíz amarillo, principalmente para consumo animal. Entonces, la restricción es para el maíz blanco que se siembra en nuestro país. ¿Por qué queremos que eso ocurra? Uno, por razones de salud, que hay sus investigaciones y tiene que seguirse avanzando en esa investigación, pero también una parte fundamental, y ahí están de acuerdo todos los estudiosos de la ecología en México, independientemente de su posición, desde el doctor Sarucán hasta otros investigadores, es que nosotros tenemos que conservar nuestra biodiversidad. El maíz es una planta que el maíz no es silvestre. El maíz fue modificado
por las manos de los antiguos mexicanos, mesoamericanos. Y todas las variedades de maíz que hay en nuestro país, pues es una riqueza biológica, cultural. Entonces es la protección de la biodiversidad y los bancos genéticos que se requieran para la protección del maíz y aparte los estudios que tienen que ver con la salud.